Ahora sí, bueno, buenos días a todos, a todas. Los felicito por su asistencia. Bueno, si es que alguno acaba de llegar, al final de la clase vuelvo a pasar la asistencia para los que faltaron, así que para que esté atento o atenta. ¿Ya? Bien, chicos, algunas cosas importantes que quiero que tengan presente. Bueno, yo ya les subí los resultados de su evaluación formativa 2, ¿ya? En general, bueno, si lo comparo un poco, no me gustan las comparaciones, pero por ejemplo, con el otro tercero que le hago clase, sí estuvo un poco más bajo, ¿ya? Pero aún así no estuvieron malas, ¿ya? Sino que estuvieron regulares, ¿ya? Pero quiero explicarle algunas cosas. ¿Ya? Los tipos de evaluaciones que estamos viendo son sobre todo de habilidades de comprensión lectora, ¿ya? Y la habilidad de comprensión lectora se ejercita constantemente, ¿ya? Obviamente la mejor forma de ejercitar la habilidad de comprensión lectora es leyendo, ¿ya? Pero no solamente leer por leer, sino que tienen que aprender a leer de manera estratégica, ¿ya? Que algo que en realidad que deberían haber visto a lo largo de toda su educación, y no solamente el lenguaje, sino a lo largo de toda la asignatura, ¿ya? Porque la comprensión lectora es transversal, ¿ya? Por eso, en la medida que ustedes ejercitan habilidad de comprensión lectora, también van a poder mejorar también su comprensión, obviamente, de cualquier asignatura, ¿ya? Inclusive en matemáticas, cuando tienen que resolver problemas y tienen que leer los enunciados, bueno, eso también es comprensión lectora. Bien, respecto a eso, entonces, no estamos evaluando contenido, ¿ya? Y de hecho yo no les voy a evaluar contenido en general, ¿ya? ¿Por qué? Porque las pruebas que lo miden a ustedes al salir de cuarto medio, que es la PTU actualmente, que antes era la PCU, mide principalmente habilidades, ¿ya? Entonces lo que sí ustedes deben manejar muy bien, y entre comillas asociado al contenido, pero son los tipos de texto, ¿ya? Por ejemplo, cuando veamos los textos literarios, saber muy bien la estructura de un texto literario, saber los recursos de cada uno. Por ejemplo, ustedes saben que no es lo mismo un cuento o un texto narrativo, un texto lírico, un texto dramático, que cada uno tiene sus características y sus funciones distintas, ¿ya? Entre otras cosas, y hay formas de leerlo distintas también, ¿ya? Entonces eso es importante tenerlo. Pero en esta ocasión era la prueba de textos no literarios, principalmente de carácter argumentativo y también infografía, ¿ya? Si se fijaron, ese fue el tipo de texto, entonces eran principalmente extractos de ensayo o de textos que tienen que ver con expresión de opiniones, ¿ya? Pero eran preguntas de comprensión lectora. Lo que sí hay que tener ojo es que las preguntas de comprensión lectora son por habilidades, ¿ya? La PTU principalmente hasta ahora, bueno, este va a ser el primer año que se da, pero lo que era la PSU al menos, medía bastantes preguntas del tipo literal o preguntas que estaban directamente en el texto, que son preguntas, por ejemplo, de identificar información textual, tales como según el autor, ¿cierto? En el texto se dice que, o a partir de lo leído, a partir del texto, o en el primer párrafo se dice que, etcétera, etcétera. ¿Ya? Hay otras preguntas que son más de inferencia, que los verbos igual lo ayudan bastante, por eso ustedes tienen que aprender a asociar la habilidad con el tipo de pregunta que se le hace. Por ejemplo, a partir de lo leído se infiere que, o a partir o en el primer párrafo podríamos deducir que el autor dice tal cosa, etcétera. O podemos concluir a partir del primero y tercer párrafo, que, etcétera, etcétera. Cosas, preguntas así, que son dependiendo el verbo que aparezca, el tipo de habilidad que se le pide. Obviamente una pregunta de inferencia nunca va a estar textual, y por eso los distractores aparecen distractores que sí están en el texto, pero son textuales, y como las preguntas son de inferencia o de interpretación, dependiendo del caso, no son preguntas que estén textuales, porque las de interpretación son preguntas que ustedes le deben buscar el sentido. Lo mismo pasa con las preguntas de más del tipo de evaluación. Por ejemplo, no es tan así como si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, pero sí tiene que ver con emitir juicios de valor a partir del texto, ¿ya? Pero también concluyendo cosas del texto. Les voy a ir enseñando un poco de cómo ir igual trabajando. Ah, ya, muy bien, Javiera, sí, la dejé presente, muy bien, gracias, Javiera. O sea, les voy a ir explicando a lo largo de aquí a lo que les queda de cuarto medio, ya, sobre todo el año pasado, cuando tengan talleres de PTU, que se ve bastante en cuarto, vamos a ir ejercitando más esto, ya, pero es importante igual que lo vayan desarrollando. Todas las pruebas que tengan conmigo, sobre todo ahora en adelante, van a ir enfocadas en el tema de la habilidad de comprensión lectora, porque eso va a ser lo que se les va a medir al salir de cuarto medio, ya. Eso, en general.
Respecto, para que no, entre comillas, no perdamos tiempo de clases, yo les voy a dejar grabada hoy día la retroalimentación, por así decirlo, ¿cierto?, de la evaluación formativa 2, ¿ya? Entonces ustedes podrían verla cuando quieran, ¿ya? Les voy a explicar, les voy a leer los textos, les voy a explicar pregunta por pregunta igual, para que sepan en qué se equivocaron y por qué era la correcta. Por favor, vean esa clase para no grabarla en vano, ¿ya? Así que véanla, dense el tiempo de mirar la clase para que la aprovechen y sepan cómo ir ejercitando, porque yo les voy a ir explicando la habilidad, el tipo de pregunta. Ya, así que dense un tiempo, porque no va a ser más de una hora. Ya. Em, Eso principalmente. Y lo otro que quiero decirle es que la próxima clase, que nosotros tenemos clase el miércoles, me parece, les voy a designar ahora el trabajo, ya, pero bueno, en realidad a ustedes todos deberían hacer el trabajo recuperativo, o sea, el trabajo recuperativo es obligatorio, pero porque en realidad los resultados no están muy buenos de la prueba, ¿ya? Entonces vamos a hacer un trabajo recuperativo que se va a promediar con la evaluación formativa. Ustedes saben que en un principio teníamos para esta segunda nota 65% evaluación formativa, 25% el promedio de los quiz y el 10% en la autoevaluación. Ese 65%, que era la evaluación formativa, ahora se la voy a dejar en 32,5 y el otro 32,5 lo vale el trabajo que tienen que hacer en grupo, ¿ya? El trabajo es de la página 171 del libro y se lo voy a explicar mejor, más detallado al finalizar la clase, pero tienen que entregarme en grupo de máximo tres personas, también se puede trabajar de a dos o de a uno, pero máximo tres, entregarme esas preguntas de la página 171 resueltas, que las vamos a comentar ahora, y también, claro, aparte de eso, tienen que igual hacer un ensayo, que todo eso es en grupo. Perdón, perdón, perdón. Ahora sí. Ya, eso principalmente respecto al trabajo. Ya, se lo voy a explicar en mayor detalle al finalizar la clase, pero esa es la idea, ya para que puedan subir sus notas. Ya, es la última oportunidad para subir esta nota, así que les sugiero trabajar en eso. Ya, y al finalizar la clase, necesito también que una persona del curso me escriba en un Word, ya, o ustedes le envían, pues, cada grupo le envía al compañero o compañera que me pueda hacer la lista donde aparezcan quiénes van a trabajar con quién, para que lo vayan viendo durante el día, ¿ya? Entonces, alguien al final del día tiene que enviarme a alguien del curso un Word donde estén todos los grupos y los integrantes, ¿ya? Para que lo vayan pensando. Eso, chicos, después les vuelvo a explicar para ver si quedan dudas. Vamos entonces a retomar el trabajo de la clase pasada, ¿ya? Bien. Nosotros estábamos viendo, ¿cierto? La unidad 4, diálogos posibles, ¿cierto? Que acuérdense que en realidad esto de las unidades era más bien porque vemos tipos de texto, ¿ya? Y nos sirven, ¿cierto? Algunos de los textos, lo siento, hay que está cargando, no se ve muy bien, pero ya nos servían algunos tipos de texto principalmente de esta unidad, ¿ya? Esta unidad apunta principalmente a la identidad individual, social. Habíamos visto que tenían que ver con la identidad, en este caso, de las personas. Por ejemplo, habíamos visto el tema de la xenofobia o el tema de, en este caso, la identidad de personas de raza negra, ¿ya? Pero lo que apunta esta unidad y estos textos a ver las distintas formas de conformar cierta identidad, sobre todo identidad cultural, social, en fin, ¿ya? Habíamos revisado, ¿cierto?, este poema Rotundamente Negra de Shirley Campbell, ya revisamos también un audio, escucharon un audio ustedes de Victoria Santa Cruz, vimos este graffiti, que no se ve muy bien ahora porque está cargando, ahí está, se ve mejor, ya vimos este graffiti, ¿cierto?, lo comentamos también, ¿verdad?, su implicancia. Habíamos comenzado a ver la lección uno de tendencias y latencias, ¿verdad?, que tenían que ver con estudios sobre, ¿cierto?, proyecciones de Chile en cuanto a hábitos de consumo, sobre todo de temas de Internet, de redes sociales. Era un estudio de abril de 2018, así que ustedes notarán que hay algunas cosas que están desfasadas, ¿ya? Y era un estudio realizado por CADEM. Comentamos igualmente en la clase anterior cuatro generaciones que eran bien interesantes. La generación de ustedes, que era la generación Z, la generación mía, que son los millennials, la generación X, que probablemente es la de sus padres, y la generación de los baby boomers, que probablemente es la de sus abuelos, más o menos en general. Pregunta para ustedes, a ver si se acuerdan un poco. ¿Qué caracterizaba a cada una de estas generaciones y qué las diferencia, por ejemplo? ¿Ya?
¿Se acuerdan qué caracteriza o qué caracterizaba a la generación Z? ¿Qué me lo podría explicar en sus palabras? ¿Qué caracterizaba a la generación Z, a la generación de ustedes? Que hablan pura incoherencia. La tecnología. El uso de la tecnología, el tema, ya, muy bien, el uso de la tecnología, sí, muy bien, son nativos digitales, ¿verdad? El tema, bueno, eso de ser incoherente, algunos pueden estar de acuerdo o en desacuerdo, yo creo que no es que sean incoherentes, yo no creo eso, porque como yo tengo clase con ustedes en general y con chicos de diversos cursos, yo creo que lo que podría yo determinar, por ejemplo, podría señalar, a ver, que aparte de lo que decía la compañera del uso de las tecnologías, de las plataformas, es que es una generación, a ver, ¿cómo los catalogaría como generación? Mm, que participa a través de otras plataformas. O sea, en el sentido de que, por ejemplo, ustedes opinan, pero opinan más por redes sociales, por ejemplo. Ya ustedes también se informan, pero se informan por redes sociales. Al contrario de lo que hacen, por ejemplo, los baby boomers y generación X, y quizás también algunos millennials, que nos informamos por otras fuentes, que son como las más tradicionales, como la televisión, los diarios, internet, pero no tanto Facebook y esas cosas en cuanto a información. Em, También creo que son una generación más espontánea, una generación donde hay mayor diversidad de opiniones en general. En cuanto a generación, sí. Son, como el otro día decía una compañera, como más abiertos de mente, igual en varios temas, ya, y eso es porque quizás tienen menos sesgos culturales que otras generaciones, y ahí porque les ha tocado vivir otro momento, un momento de mayor globalización, un momento de mayor diversidad en todo ámbito de cosas, ya, de empoderamientos también, en fin. Entonces, hay diversas realidades, ¿ya? En cambio, los millennials, ¿cierto? Si bien no son nativos digitales como la generación de ustedes, y ustedes inclusive están desfasados, por así decirlo, con la generación que viene, que es la generación Y, que es la generación de los chicos que ahora están en básica, que ellos sí que son nativos digitales, o sea, ellos nacieron en un mundo de las tecnologías, ya, ustedes también, pero los otros chicos probablemente van a estar más habituados, o sea, les tocó vivir más chicos una situación de pandemia y adaptarse a las plataformas virtuales, por ejemplo, ¿ya? En cambio, ustedes vivieron esa transición. En cambio, los millennials vivimos transiciones, por ejemplo, el caso de las redes sociales, como de Messenger a Facebook, ¿ya? Y ustedes como de Facebook a Instagram, por así decirlo, para que hagan como la analogía, hagan las comparaciones, ¿ya? La generación X, por ejemplo, acuérdense que era como que eran como sus padres, pero es la generación como de sus padres, de hecho, em, pero que claro, ocupan más internet, redes sociales, pero para cosas laborales, qué sé yo, o para entretenerse ocupan más Facebook, por ejemplo. Quizá usted ocupan otras plataformas para entretenerse, quizá ocupan YouTube otras cosas. Ya en la generación Baby Boomer, claro, bueno, es la generación post-Guerra Fría, el nombre acuérdense que tenía relación con esta idea de, de alguna manera de emerger nuevamente, ¿cierto? Que haya mayor tasa de natalidad, producto de las consecuencias que había traído las grandes guerras mundiales, ¿ya? Bien, luego habíamos comentado, ¿cierto?, de las proyecciones de qué es el Chile que viene, ¿cierto? Que esta idea de anticiparse un poco lo que viene. Habíamos visto estos gráficos descriptivos de las generaciones, ¿cierto? La generación Z, personas entre 13 y 20 años, la generación de las aplicaciones, de los nativos digitales. A pesar que yo creo que varios millennials también ocupamos bastantes aplicaciones. Por ejemplo, por eso esto de alguna manera de las generaciones también genera cierto sesgo y cierto estereotipo, ya a mi forma de verlo en realidad, porque por ejemplo yo ocupo varias aplicaciones, ocupo aplicaciones que me recuerdan tomar agua, por ejemplo, o sea, tengo aplicaciones que me dice que tengo que tomar, no sé, un vaso de agua cada media hora o cosas así, tengo otra que me mide los pasos, tengo otra, bueno, todas estas redes sociales, Facebook, Instagram, qué sé yo. Tengo la de Meet, tengo la de Zoom, la de Classroom, tengo otras que ocupo para aprender idiomas, por ejemplo inglés, ¿cierto? De Speak and Repeat. Tengo todas estas, las de los correos, tengo otras del tema financiero que me ayuda a organizarme las cuentas, las típicas aplicaciones de los bancos, qué sé yo. Tengo aplicaciones tipo ajedrez y otro tipo de aplicaciones, entonces tengo un montón de aplicaciones de PDF, no sé, de un montón de cosas. Entonces a lo que voy, que no es exclusivo lo de las aplicaciones solamente para la generación Z. Ya yo creo que muchos millennials sí ocupamos aplicaciones, ¿ya?
Y no sé si yo creo que ustedes ocupan bastantes aplicaciones, quizás no las mismas que ocupo yo, que ocupan, porque hay una diversidad de aplicaciones tan variadas que en realidad sí son muy distintas. ¿Ya? Bueno, y la generación, bueno, respecto a los millennials, ¿cierto? Que va entre los 21 y 34 años, o sea, justo yo me estoy en ese grupo, claro, porque es más o menos los que nacimos en el 90, ¿ya? La revolución tecnológica, las redes sociales, la globalización que les comentaba. Luego vendría, o anteriormente, la generación X, que era, según yo, debe ser la edad de sus padres, entre 35 y 50, ya la generación de los 80, que ellos eran niños cuando todavía estaba terminando el gobierno militar, ¿cierto? O dictadura, ¿cierto? Y vivieron el paso a la democracia, entonces ellos vivieron la transición a la democracia cuando eran adolescentes y empezó todo este auge del consumo, por ejemplo, acá en Chile, en la época en que ellos tenían más o menos la edad de ustedes, ¿ya? La generación baby boomer, que es la generación de sus abuelos probablemente, que es la generación de los 70, o quizá algunos abuelos de ustedes son mayores que de esa edad, pero ellos sí probablemente vivieron cuando eran adolescentes o jóvenes, vivieron toda esta revolución del mundo hippie, la revolución del 68, posguerra fría, qué sé yo, probablemente vivieron todo eso su abuelo, ¿ya? Bien, esos son como a grandes rasgos algunas de las características, ¿cierto? Bien concisa, ¿cierto? De estas generaciones. Y habíamos dicho que, según este último estudio del 2018, el 33% en cuanto a la otra era de generación baby boomer. Ya entonces, por lo mismo, yo les comentaba esa vez que había que tener mayores políticas del gobierno, gubernamentales, hacia esas generaciones que son mayores, porque de hecho son las que mayor porcentaje tienen, que son nuestros adultos mayores. Entonces deberían haber mayores políticas públicas hacia esa generación. ¿Ya? Bien, luego si no me equivoco quedamos acá, en la página, a finalizar estas preguntas de la 163, ¿cierto? Las respondimos, ¿verdad? Ahí quedamos, ¿cierto? Que dice qué rasgos podrían compartir las personas de tu generación, desde qué punto de vista te parece válida esta clasificación. Respondimos todo eso, ¿cierto? Eso está respondido, ¿verdad? Ya lo habíamos respondido. ¿Se acuerdan, cierto? Chicos, chicas, ¿se Sí, acuerdan? Ahí quedamos, ¿verdad? Bien. Oh, ¿quién, quién tiene? El Matthew tiene. ¿Quién tiene activado el audio? Matthew tiene el audio activado. Ahí sí. Ya, muy bien, muy bien. Ya. Luego viene entonces, quedamos acá. El consumidor, son smartphones y redes Mi hermano sociales. chico metió mano en el computador. Ah, ya, ok. Ojo ahí entonces, para que no interfiera. Ya, muy bien. Respecto entonces a los Zoom smartphones, dice, existe una alta tenencia de smartphones, 8 de cada 10 entrevistados tiene uno, ¿ya? Yo creo que inclusive la gente, piensen ustedes mismos, algunos tienen más de un celular, hay otros que tienen dos, inclusive quizás hasta más de dos celulares, ¿ya? De hecho, pienso en mi hermano un poco mayor que ustedes, mi hermano es como la transición de generación Z a millennials, porque mi hermano nació en el 99, entonces claro, él, no sé, él cambia celulares casi cada semestre, diría yo, así como que lo vende y se compra otro mejor, no sé, el último que salió, nos pide a nosotros que les compremos, no sé, pero la cosa es que siempre está cambiando su teléfono, ¿ya? Y si lo comparo conmigo, o quizá tampoco, no sé si yo represento mucho a mi generación, pero yo, por ejemplo, cambio mi teléfono en promedio cada 2 años, cada tres puede ser, pero no todos los años, ¿ya? Entonces a lo mejor podría ser un rasgo identitario de la generación, habría que encuestar, ¿ya? Bien. Esto es transversal por generación. Hoy en día se considera al smartphone como un compañero. Ya, piensen en esto me parece interesante. Piensen si esto le aplica a ustedes o no. Dice, nos devolvemos a buscarlo, lo revisamos constantemente, nos acompaña a todas partes, incluso al baño, y duerme a nuestro lado. O sea, casi como un compañero de vida. Los más jóvenes, generación Z y millennials, o sea, nuestras generaciones, lo revisan más en el trabajo y en clase. Un 61% de los encuestados se declara adicto al smartphone, siendo los baby boomers los menos adictos, 45%. Cuando se les pregunta si consideran que los chilenos son adictos, el 98% de los entrevistados cree que sí. Con esta descripción que se dan, ¿se sienten identificados, no? ¿Sienten que que como que le acertó, no? ¿Viven esto ustedes o no? Que cuando se les queda Sí, ¿sí? como que no vivimos sin el teléfono.
Yo creo que sí, yo también me sumo un poco, ¿verdad? Como que en realidad cuando se nos queda, por ejemplo, cuando ustedes salen a algún lado, se le ha quedado el teléfono, yo creo, ¿cierto? Como que uno como que entra en alarma, estado de alarma, y se devuelve a buscarlo, le ha pasado, ¿no? Y se les queda el teléfono y se después... Es lo primero que saco. Y También, ¿cierto? cuando tengo que viajar, llevo como 3 baterías externas para cargarlo. Ya, claro, ahí tenemos un claro ejemplo de, bueno, de adicción a los celulares, pero yo creo que también, yo creo que todos tenemos un poco de adicción a los teléfonos. Nos, bueno, y vamos a ver si eso es bueno o malo, pero en el fondo sí, yo creo que somos adictos a las tecnologías en general, ya como generaciones. Sí, lo revisamos constantemente, sí, yo creo que sí. O sea, de hecho, yo creo que, a ver, si lo veo en mi caso, yo creo que a ustedes igual les pasa. Intento evitarlo, duermo con el teléfono muy cerca, pero tampoco tan cerca, así como en el velador, un poco más allá, para que suene la alarma, a pesar que la alarma igual suena fuerte para despertar, qué sé yo, pero en realidad uno no debería dormir con el celular tan cerca, porque los celulares igual emiten, perdón, ondas magnéticas que igual, o sea, no sé si te pueden dañar, pero a largo plazo quizás sí pueden generar ciertas consecuencias. Y entonces igual hay que tener ojo con esta idea de dormirse muy cerca de los celulares, más cuando como generaciones nos quedamos hasta tarde a veces con los teléfonos y ocupamos muchas horas del día frente a los teléfonos, por ejemplo, y frente a pantalla. Ya tampoco porque gastamos mucho la vista, qué sé yo, pero y aparte que quedamos como, nos cuesta mucho quedarnos dormidos después también. Po. O sea, por ejemplo, yo soy mucho de ver series, entonces a veces me quedo viendo series y después como, claro, después me cuesta más dormirme porque uno queda con, claro, con la mente muy despierta, ¿ya? Entonces esas son cosas que hay que tener de ojo, ya con regular un poco ese uso, ¿ya? Em, eso en general, ¿cierto? Bueno, lo demás, eso de que no, que mucha gente lo lleva hasta cuando va al baño y ese tipo de cosas, bueno, han salido muchos chistes al respecto, así que ustedes ya saben, ¿ya? Así que sí, yo creo que me identifico y ustedes también, yo creo que nos identificamos con varias de estas situaciones, ¿ya? Respecto a, dice, claro, dice redes sociales y aplicaciones. Facebook sigue siendo, ya a ver, esto sí tiene que tener ojo porque este estudio es de hace 2 años atrás. Y lo que pasa con estudios que son referentes a las tecnologías y las redes sociales, como estas se van actualizando y cambiando tan rápido y constantemente y buscando formas más creativas, qué sé yo, y combinándose y que una le compra a otra, por ejemplo, Facebook que compró Instagram, que compró WhatsApp y así un montón de cosas en el fondo ha ido cambiando muy rápido. Entonces, las tendencias van cambiando muy rápido también. Entonces, de alguna manera, este estudio de hace 2 años atrás ya está un poco obsoleto inclusive para la realidad actual. No es tan distante, pero sí han cambiado algunas cosas como se van a dar cuenta. ¿Ya? Entonces, Facebook, en el 2018, recuerden que es el año que es de esta publicación, Facebook sigue siendo la red social por excelencia. Un 86% del total declara usarla todos los días. En los millennials y generación X es incluso más, llegando a un 90% más de uso diario. Instagram aparece como la red social que viene, muestra un alto uso en la generación Z, 75% la usa todos los días y es su favorita. El uso baja directamente en la medida que aumenta la edad. En Baby Boomer solo un 23% de uso diario. Dentro de las aplicaciones Spotify, ¿cierto? Que es de los jóvenes, ¿verdad? Spotify que es para escuchar música. 51% la generación Z y 53% de millennials la usa todos los días. Por ejemplo, mi hermano que les comentaba de él ocupa mucho Spotify. Yo no lo ocupo mucho, pero él lo ocupa. Ya, yo ocupo más YouTube cuando son temas de música, pero Spotify también es una buena opción, yo creo. Mientras que de los baby boomers solo un 10% declara su uso diario. Las redes sociales son espacios de socialización para los más jóvenes. Ya, esto igual es interesante porque aquí van cambiando un poco el uso que se les da. Ya conocen gente nueva y tienen muchos amigos, contactos. Esto disminuye en la generación X y los baby boomer. Ya. Ustedes, acá hay una pregunta bien interesante para ustedes. Dice, ¿por qué Instagram será la red social preferida de la generación Z, o sea, de la generación de ustedes? ¿Qué buscarán en ella las personas de esa edad? Ustedes que están en esa generación, ¿por qué por lo general suelen privilegiar Instagram? ¿Qué tiene Instagram para ustedes que no tenga otras aplicaciones que ustedes prefieran usarlas? ¿Por qué usan más Instagram, por ejemplo? Más que Facebook, más que Twitter o WhatsApp, no sé. ¿Qué encuentran en Están, Instagram? ¿Sí? están todos mis amigos y están como complementados, cosas de Facebook, cosas de TikTok, cosas de WhatsApp, entonces como todo en uno. Sí, cierto, eso está interesante, ¿verdad? Eso es verdad, ¿cierto? Una, porque la mayoría de sus amigos está en esas redes,
que en realidad es como lo más obvio, yo creo, de que si tu amigo, la mayoría está en esa red, lo más probable es que tú ocupes esa red también, ¿cierto? Para estar en contacto con ellos. Claro, en otro curso, una de las niñas me comentaba que, claro, que, por ejemplo, a diferencia de la generación de nosotros, los millennials y las generaciones mayores, la X y la Baby Boomer, que ocupamos más WhatsApp para estar en contacto, ella me comentaba que ocupan ustedes más Instagram, o sea, como que ya no ocupan tanto WhatsApp para escribirse, por lo menos lo que me comentaba ella, sino que a veces usan más Instagram para estar chateando, en vez de WhatsApp. Yo creo que tiene sentido por lo que me dicen ustedes que esto que está integrado Facebook, o sea, por ejemplo, uno sube algo a Instagram y también automáticamente lo puede subir en Facebook, o esto de Reels, ese tipo de cosas del TikTok y ese tipo de cosas. Bueno, Reels, que es lo equivalente al TikTok antes, que ahora porque obviamente Instagram no quería quedarse atrás, entonces toda esta idea de Max Zuckerberg de no estar desactualizado y siempre comprar todo, ¿cierto? Entonces, claro, está muy integrada a las redes sociales porque son del mismo dueño en el fondo, ¿ya? Y ojo ahí también que después les voy a comentar eso, el tema del uso de la privacidad de datos, ya que es algo bien interesante de tener en cuenta, ¿ya? Bien, eso respecto a esta parte. Sigamos. Dice uso de smartphones. Acá vamos a empezar a ver varios gráficos, ya lo que le gusta las matemáticas, la estadística, ya yo creo que le va a resultar interesante esta parte, ya, porque los gráficos siempre son interesantes de ver porque ayudan a clarificar algunas cosas de manera, como el nombre lo dice, más gráfica, ya. Nos podría decir si tú, ya, porcentaje de menciones sí entre quienes tienen smartphone. No es necesario que me respondan individualmente, pero piensen un poco si ustedes se identifican con una, con varias o con todas las aseveraciones que aquí se dicen. Ya de lo encuestado, esto está en porcentaje equivalente, ya te devuelves a buscarlo si se te queda el 90% de los usuarios. Lo revisas aunque no suene ni vibre, 82%, o sea, aunque el celular nadie te esté llamando ni escribiendo, uno lo ve ahí y le dan como esa gana de revisarlo, el 82%. Duerme con el smartphone al lado de la cama, o sea, tipo velador, qué sé yo, o al lado de la almohada, no sé, que eso lo encuentro peor todavía. ¿Cierto? 81%. Lo lleva al baño, 77%. No voy a entrar a analizar todo eso, pero bueno, no sé si sea muy higiénico ir tan seguido con el celular al baño, ¿ya? ¿Te incomodas cuando se acaba la batería y no la puedes cargar? 74%. Ya, esa idea de, claro, es lo que comentaba la compañera al principio, ¿cierto? Bueno, y también tenía una alumna en el otro curso que me comentaba que inclusive ella agregaría que las personas muchas veces, no sé, cuando le queda, bueno, de hecho a mí me pasa igual, que a veces ocupo mucho el teléfono o se me descarga muy rápido y me queda como 2-3% de batería y como que uno rápidamente va a buscar el cargador antes que se te alcanza a descargar. Entonces todavía ni se te descarga y uno está tan pendiente que no se te descargue, que es lo que dice la compañera de tener como 3 baterías externas. Ya, yo tengo una batería externa y que la ocupo, bueno, ahora no se puede viajar tanto, pero la ocupaba cuando viajaba, que tenía como para 5 cargas. Entonces era como súper útil porque en realidad, bueno, a mí como me tocaban viajar en las vacaciones, viajes súper largos, a veces viajaba días completos, como estaba viajando de un país a otro, pero claro, entonces ahí tenía como baterías para muchas cargas, así como para 4 días de Profe, batería. ¿Sí? ¿Sí? ¿usted a dónde ha viajado? En las últimas vacaciones anduve en 6 países, el de Latinoamérica. Anduve, que me gusta viajar, vale la pena realmente. Anduve en Perú, en Bolivia, en Argentina, en Paraguay, Uruguay y Ecuador. Me recorrí casi toda Latinoamérica, que era un ¿Y de poco eso cuál le gustó más? es que todos los lugares tienen su encanto. O sea, todos los lugares, por ejemplo, Perú, yo ya conocía Perú, ya había viajado antes a Perú, pero terminé de conocerlo completo. O sea, en Perú, obviamente, Machu Picchu, Cusco, pero también tiene zonas desérticas, muy similar porque es una extensión del desierto de Atacama en la parte de Huacachina, que ahora es un oasis artificial, pero antes eran varios oasis, eran como 7 oasis, y ahí es donde hacen estas cosas del sandboarding, del deportes de arena, y de hecho yo anduve en esas motos en arena y toda la cosa. También fui este año a Máncora, las playas del norte de Perú, que era en Huancayo, también Chiclayo, Guarmey, un montón de ciudades, las que anduve muchas ciudades. Y después de ahí me pasé por tierra a Ecuador, y en Ecuador solamente alcancé a visitar Guayaquil, estuve como una semana en Guayaquil,
Guayaquil, bueno, estando allá me decían que era muy peligroso. No quiero extenderme mucho en esto, pero otro día le hablo de esto más en detalle, pero en realidad en el sector donde me quedaba yo no era tan así. Y Guayaquil era muy bonito. Es muy bonito, igual tiene una zona que al lado donde me quedé yo, que aparte como una costanera, y donde tú puedes tomar embarcación y navegar por ahí. Y, y tiene una zona que estaba bloqueada cuando llegué yo, pero que es una zona de harto como medio bosque, pero que es para ciclistas, entonces tú puedes ir a andar en bicicleta como a hartos lados. Y hay unos barrios tradicionales, barrio Las Peñas, qué sé yo. En Argentina, yo conozco Argentina, tengo familiares allá, pero he ido al sur de Argentina, he llegado a la parte de un sector, un balneario que se llama Las Grutas, pero eso fue hace 2 años atrás. Pero este año yo pasé por Argentina, quería ir a Buenos Aires, pero el tiempo no me alcanzó porque me quedé más en otros países. Pero sí he conocido varias ciudades de Argentina y me ha gustado. Pero sí tengo pendiente ir a Buenos Aires, que no he ido. Que de hecho quería ir este año, pero por la pandemia no se pudo. Y respecto a Bolivia, Bolivia también lo recorrí bastante. Recorrí bastante de Bolivia, todo lo que era, bueno, Uyuni, que está a un paso. O sea, usted aquí pueden, cuando pase la pandemia, y desde San Pedro de Atacama pueden irse a Uyuni, ya estamos muy cerca, ya un par de horas. Pero yo anduve en La Paz, anduve ahí, bueno, en Uyuni, anduve en Potosí, que era el sector minero, donde de hecho toda la plata, plata no dinero, sino el mineral de plata que está en Europa, fue extraído prácticamente casi todo de las minas de Potosí. Y eso, hay toda una crítica que yo reflexioné sobre eso, que eso lo comenté otro día, que era sobre el empobrecimiento que quedó toda esa gente de Bolivia, en Potosí específicamente, y toda la riqueza se la llevaron para Europa, ¿ya? Prácticamente. Entonces hay una deuda histórica ahí con los bolivianos de parte de los europeos que fueron y realmente explotaron mucho los bolivianos. Conocí también, bueno, a mí la ciudad que más me gustó, a ver, La Paz no me gustó mucho. Una ciudad sí tiene sitio arqueológico interesante. Em, Hay otras ciudades que, a ver, por ejemplo, a ver, de Paraguay y Uruguay conocí, por ejemplo, las capitales. Claro, claro, en Asunción, ¿cierto? Asunción en Paraguay y Montevideo en Uruguay fueron las principales. Y también anduve en Punta del Este, principalmente. Esas fueron como y sí, esas fueron como las principales partes en las que anduve. Y de Bolivia, esta ciudad, déjenme acordarme del nombre, esta ciudad blanca, anduve en Santa Cruz de la Sierra también, que es como medio, tiene un clima como súper de caribeño, ¿ya? Y la ciudad que más me gustó fue Sucre, de Bolivia. Sucre era la ciudad blanca que les decía, donde es muy bonita. Si algún día van a Bolivia, es imperdible que viajen a Sucre. Es una ciudad muy bonita, turística, con mucho, bueno, lo que me gusta de Latinoamérica es que tiene muchos bailes, muchas tradiciones, muchas cosas. O sea, por ejemplo, entre Bolivia, bueno, también anduve en el lago Titicaca, también conocí todo esto de lo uno y todo ese tipo de cosas, de lo uno, no, nada que ver lo uno, perdón, ese fue el nombre del pueblo, pero sí anduve en el lago Titicaca, donde estaban unos pueblos como aborígenes igual, y fue estas como balsas flotantes, de estas balsas que estaban, uy, se me fue el nombre del pueblo, ahora no me puedo acordar, estaba intentando acordarme, se me fue el nombre de lo. A ver, voy a buscarlo rápidamente en Pueblo entonces del lago Titicaca. Sí, yo anduve ahí, sí, anduve por los dos lados, que de hecho eso es bien interesante, pero eso da para otra historia, que era la parte que el lago Titicaca lo comparte Bolivia y Perú. Ahí me gustó más desde el lado boliviano. Ya si conoces el lago Titicaca, se lo sugiero por los dos lados, ya, pero el lado boliviano tiene unas islas que son geniales. Me gustó mucho, o sea, realmente uno se desconecta y siente la energía de esas partes, ¿cierto? Y por otra parte, estaba también, ¿qué más conocí? Bueno, cerca de Cusco, la montaña de los siete colores y todo lo que era el altiplano. Bueno, y el año anterior había andado por la selva de la Amazonía también. Ya son algunos de los lugares en los que he andado. Ya anduve en Copacabana, igual anduve en Copacabana, ahí en la parte que les decía yo que sí o sí visiten si van algún día a Bolivia. ¿Ya? Bueno, y ahí les cuento más detalles. Eso fue todo un paréntesis. Eso fue un poco de mi último viaje. ¿Ya? Bien, este año yo quería ir a Colombia. Quería ir un mes a Colombia, pero bueno, voy a tener que postergarlo hasta que pase la pandemia. Ya, pero retomemos, retomemos. Ya, respecto entonces, estábamos comentando
Entonces estos gráficos, ¿verdad? Estos gráficos ciertos del uso de los celulares. Entonces lo revisa o usa en una comida familiar o laboral, 56% de los encuestados comentaba, el 55% si lo revisa o usa en medio de una reunión de trabajo en clase, ¿ya? Y por otro lado, acá tenemos unos gráficos sobre la adicción a los smartphones, que es lo que comentaba de alguna manera la compañera, que ocupamos prácticamente todo el tiempo los celulares, ¿ya? Y, por ejemplo, en la encuesta a 1.597 personas, que íbamos a discutir si es representativo o no es representativo, ¿ya? Respecto a la adicción a los smartphones, el 61% se declara adicto a los celulares, ¿ya? Y este porcentaje desglosado, la generación Z, 321 se declaran adictos de este porcentaje de la población del 1597, Millennial 405, los X 386, los Baby Boomers 349. En realidad están bastante parejos, o sea, en cuanto a la adicción al celular, no hay mucha diferencia generacionalmente, salvo quizás que está más acentuado en los Millennials, ¿ya? Pero quizá ahora yo creo más la generación Z, ¿ya? Em, y si creen que los chilenos son adictos a los smartphones, 98% dice que sí, ¿ya? Bien, ¿en qué sentido se entenderá la palabra adicción en este contexto? ¿Cómo entienden la palabra adicción acá? ¿Cómo la interpretan? ¿A qué se refiere con la palabra adicción acá en este contexto? Algo que hacemos todos los días, menudamente. Sí, cierto. Algo que no podemos dejar de hacer de alguna manera, ¿cierto? Como, no sé si, No lo evitamos. claro, como que no lo evitamos ni nada de eso, exacto, tal cual. O sea, como que pasamos querámoslo o no, y ustedes podrían hacer un experimento con ustedes mismos de intenten estar un día sin celular. No sé si han intentado eso, No experimenten. puedo. Ya, entonces ahí Solo cuando me lo quiten. claro, ¿vieron? Entonces todo eso demuestra que somos, también me incluyo, a pesar que yo he hecho el intento, he hecho el intento y sí, he podido estar unos 2, 3 días sin celular, pero porque yo hago otras cosas igual, pero eso es como más en vacaciones, ¿ya? Eh, pero por ejemplo, en el día a día, a mí igual se me hace difícil estar sin celular, entonces, pero inténtenlo, inténtenlo. Si quieren dejar un poco la adicción, entre comillas, a los celulares, intenten de a poco ir dejando un par de horas, prueben un poco, pero yo creo que a la edad de ustedes es difícil. Debe ser difícil desconectarse porque si sus amigos la mayoría están en redes sociales, qué sé yo, debe ser difícil desconectarse un día. Pero inténtenlo, nunca, no pierden nada, ahí, hagan la prueba. ¿Ya? Bien, después dice si se comparan los dos gráficos circulares de adicción al smartphone, ¿qué concluye respecto a la visión que tienen de sí mismos los consumidores? En realidad, básicamente ahí lo que se percibe, ¿cierto? Es que la gente sí se declara adicta a los celulares, y eso es bueno, ser consciente al menos de eso es un paso, ¿ya? Y claro, eso es lo principalmente, ¿ya? Respecto a la red social o aplicación favorita, acá comentábamos en la mañana con el otro curso que habían algunos cambios. Ya por eso le decía que cambia mucho esta visión de un año a otro. Ya esta encuesta es de hace 2 años atrás y probablemente se han modificado las cifras. Hace 2 años WhatsApp era la red social más utilizada, luego Facebook, después le seguía Instagram, YouTube, Google, Netflix, Twitter, Spotify, Pinterest, Waze, Snapchat, Tinder, ninguna, Uber y LinkedIn. ¿Ya? Waze me suena, pero no creo que no la ha ocupado. ¿Alguien la ha ocupado? Waze, ¿para qué sirve Waze? Es para... es como una especie de mapa. Ya, ya. Ah, interesante igual. No lo he ocupado mucho. Ya. Creo que no lo he ocupado, de hecho. Ya. Snapchat Maneje también. rápido para ver dónde están los carabineros. ¿Cómo? ¿Cómo? Sí, maneje rápido para ver dónde están los carabineros. Ah, interesante, está bueno. Buen dato ese. Está bueno, está bueno. Pero ahora con el tema de la pandemia lo cambiaron porque todos se saltaban como la parte donde estaban controlando. En todo caso, sí, tienes razón, está bueno saber esos trucos igual, ¿ah? Son súper útiles, está bien, está bien. Y Snapchat me suena, pero no lo he ocupado mucho, tampoco me parece. ¿Ustedes lo han ocupado? Snapchat. Sí, son para sacarse fotos con filtros. Ah, sí, tienes razón. Ah, tienes Por razón. allá, por allá por el 2015, 2016 se ocupaba
Sí, ahora me acordé, tienen razón, por eso me sonaba, cuando mostraban estas fotos de como claro, con filtros de perrito, de no sé qué cosa. Sí, ahora me acordé, sí, 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 ahí me acordé. Como me acordé de unos memes que habían, que siempre también aparecen memes, de uno donde salía como mi abuelo en los 80, los 70, no me acuerdo, y el abuelo cuando, o sea, como le preguntándole, hijo, ¿cómo era tu abuelo? No sé, hace como en el 2015, y ahí le muestran como el otro todo rockero, el de antes, y en una moto, qué sé yo, y el otro con los filtros de perrito, qué sé yo. Entonces me daba como risa esos memes. Pero bueno, bien, como les decía, acá hay un cambio, ¿por qué? Porque siento, no sé si ustedes concuerdan conmigo, pero que actualmente Instagram debería estar más o menos el porcentaje que se ocupa WhatsApp. Después yo creo que WhatsApp debería estar en segundo lugar en la actualidad y Facebook en tercero. Y después la otra, no sé, yo creo que ahí va variando, pero ¿o Pero no? creo que Facebook está abajo de Netflix. Ah, sí. Bueno, con la pandemia yo creo que Netflix sí también aumentó bastante. Yo creo que Netflix sería como la cuarta hora, o sea, como la cuarta opción, o la tercera inclusive, ¿ah? Sí, porque yo también, bueno, el año pasado ocupaba ya bastante Netflix, pero hace 2 años Netflix, y más ahora con la pandemia, subió muchísimo, aparte que muchos planes de internet vienen con Netflix asociados, ¿ya? Entonces, sí, yo creo que sí tienen toda la razón, podría ser como Instagram, WhatsApp, Netflix y Facebook, una cosa así. Y después lo demás, Netflix, Spotify, Pinterest, Facebook. ¿ocupan mucho Spotify o no? ¿Ocupan bastante Spotify ustedes Yo o no? al menos Spotify, Pinterest, sí. Mm. ¿Y qué tal? ¿Lo recomiendan? Es que mi hermano ocupa Spotify. Eso es para solamente escuchar música, ¿cierto? Sí, Spotify Premium, excelente. Mm. Me van a creer las paradojas de la vida. No sé si sus hermanos, si tienen hermanos mayores, o ustedes son los hermanos mayores, o no sé si, si tendrán hermanos o no, pero entre las cosas que hacemos los hermanos, entre las cosas que hago yo, por ejemplo, le pago a mi hermano a veces algunas cosas. Entonces yo le pago la suscripción a Spotify, le pago la suscripción a Netflix, a pesar que Netflix no sirve para los dos, porque tiene para varias opciones. O sea, mi familia ve Netflix desde el sur y yo la veo desde acá y lo pago yo al final, y a mi hermano le pago Spotify. Entonces, pago Spotify, pero yo no lo ocupo, lo ocupa mi hermano. Entonces, él siempre me dice como que no se lo deje de pagar porque él lo ocupa, entonces, pero yo nunca lo he ocupado. Entonces, por eso son como las paradojas de la vida. Pero le voy a pedir que me cuente un poco más de Spotify y una vez empiezo a ocuparlo yo también. Porque yo generalmente para escuchar música pongo playlists en YouTube, por ejemplo, o sea, pongo no sé, prendo el televisor y dejo una playlist de 3 horas o qué sé yo de música diversa en YouTube, entonces mientras hago otras cosas se va reproduciendo. Entonces, por lo menos si escucho música yo, o porque en el computador me distraería mucho, entonces dejo activado como el televisor. ¿Ya? Bien, eso en general. Ya, a ver, dice, de acuerdo con los datos presentados, ¿qué buscan los usuarios de las distintas generaciones en las redes sociales? Estas aplicaciones que marcan tendencia, ¿qué funciones te ofrecen? Ya lo comentábamos un poco, pero ¿qué es lo que más buscan las personas en estas plataformas en general? ¿Qué creen ustedes? Comunicarse con otras personas, conocer a otras personas. Exacto, ¿cierto? Sí, comunicarse más rápido, conocer más personas, ¿cierto? También. Exacto, exacto. O sea, una de las ventajas de estas redes sociales es que uno puede conocer personas de cualquier parte de Chile o cualquier parte del mundo. Ya, ojo, sí, obviamente, ahí sobre ustedes que son menores de edad, tienen que tener ojo igual si conocen personas de otras partes que no conocen como físicamente. Ya, ojo con eso. Ya, pero por ejemplo, a mí que yo he viajado igual, siempre he conocido en los viajes mucha gente de otras partes y me permitió mantenerme en contacto con personas de distintas partes del mundo. Entonces, no sé, pues, entonces las veces que he ido a Perú, gente que he conocido allá, después me vuelvo a ver con ellos, qué sé yo, o comer algo, tomar algo, entonces, tomar café o alguna cosa. Entonces, a mí me ha pasado que he conocido mucha gente en los tours. Yo tomo muchos tours cuando les comentaba. O sea, yo llego bueno, antes de siempre tengo como más o menos planificado, pero siempre que llego a una ciudad que nunca he estado, siempre tomo algún tour porque obviamente es la primera vez que conozco la ciudad. Después uno ya se anima y camina solo por donde, pero siempre es recomendable tomar tour. Entonces los tours siempre he conocido gente de, no sé, pues, en estas ciudades tan turísticas como las ciudades de Perú, Bolivia, gente de Europa, gente de Asia, gente de Estados Unidos, no sé, de otras partes de Latinoamérica. Entonces, para estar en contacto con ellos, obviamente ocupo las redes sociales. ¿Ya? Y me ha pasado también
que después, a veces sin preverlo, me he vuelto a encontrar con gente en otras ciudades, así como que gente que pillé hace un año atrás en una ciudad X, después me la encuentro en otro país y en otra ciudad. Como son gente viajera, como que en realidad uno siempre se la encuentra. Entonces, como súper chistoso ese tipo de cosas. A veces que me ha pasado que me he encontrado con gente sin planificarlo, que conocí en un viaje anterior y al año siguiente me lo he topado en otro viaje en otro país. Es como súper raro eso. No sé si es tan raro, pero me ha pasado. Entre las cosas curiosas. Pero bueno. Y ya sé. Bien, entonces sigamos. Dice, ¿permiten los gráficos reconocer tendencias en el uso de las redes sociales? Yo creo que sí, solamente que, como les comentaba, se desactualizan bastante rápido, o sea, quedan bastante obsoletas dependiendo el paso del tiempo. O sea, si pasa, yo creo que inclusive a veces, inclusive menos de un año, ya quedan obsoletas estas estadísticas porque las plataformas van cambiando muy rápido, se las van actualizando, qué sé yo, en fin. ¿Ya? ¿Crees que la información que se entrega es suficiente? ¿Les parece que esta información aporta información suficiente en el fondo para decir los hábitos de consumo de las redes sociales o creen que falta algo? ¿Agregarían algo para que fuera más completa esta información? ¿Agregarían otra aplicación que no está, por ejemplo? ¿O qué creen? ¿Cómo se podría complementar más esta información? Para dar información más detallada, quizá, de los hábitos de las personas. Imagínense como analistas de comercio, así como imagínense que ustedes quieren poner una marca o instalarse con una aplicación y quieren hacerle competencia a esa aplicación. Supongamos que ustedes fueran creadores, así, tipo Mark Zuckerberg, y quisieran crear una aplicación que fuera incorporar a varias y fuera como mucho más, más atrayente. ¿Qué harían como para hacer un estudio competitivo de una aplicación que pudiera competir con las aplicaciones que ya hay, que te ofreciera cosas que otras aplicaciones no te ofrecen? ¿A alguien se le ocurre algo? ¿O creen que, por ejemplo, Instagram ya lo tiene todo? ¿Qué piensan ustedes? ¿Sienten que las aplicaciones que... ¿Sí? Es que Instagram ya tiene todo. Por ejemplo, en las cámaras tiene los filtros, que es Ujú. como Snapchat. Tiene los mensajes, que es como WhatsApp. Las publicaciones, que son como de Facebook. Tiene los Reels, que son de TikTok. Entonces, como que, no sé. Porque igual Exacto. se pueden ver series, que es Ujú. como Netflix. Entonces ya ahí ya como que Claro, como que en supera realidad... todo. Sí, en realidad sí. Como que Mark Zuckerberg fue como un visionario, como que realmente, bueno, y todos los creativos que trabajan con él, en el fondo de todo este tipo de cosas. Pero esos son estudios de mercado, entonces ellos también se aprovechan de estos estudios de mercado. ¿Ya? Bien, sigamos. Dice acá, esto respecto a los gráficos de la generación, bueno, del uso, por ejemplo, WhatsApp, la generación que más lo ocupaba al 2018 eran los baby boomers. Facebook lo ocupaba principalmente la generación de ustedes, pero ahora yo creo que eso ha cambiado y que los millennials ocupamos más Facebook, ¿ya? Y quizá la generación Z. YouTube lo ocupaba principalmente la generación de ustedes todas las demás ya bajaban bastante los porcentajes, ¿cierto? Bien, y acá tenemos también, ¿cierto? Con esto vamos a ir cerrando. Chicos, ¿alguien tiene activado el audio? ¿Quién lo tiene activado? ¿Quién tiene activado el audio? No veo quién lo tiene activado. Ahí sí, muy bien, muy bien. Ya, entonces, vuelvo acá. Tenemos entonces, claro, red social más usada por cada actividad. O sea, en el caso de comunicarse para compartir con la familia, por lo menos en el 2018, la mayoría de la gente se comunicaba vía WhatsApp, prácticamente todas las generaciones. Para trabajar o estudiar, también en WhatsApp. Hay una compañera me decía que ahora se ocupaba más Instagram también para comunicarse, lo más probable. Para ver tutoriales, sacar ideas, YouTube. Para comunicarse, para compartir con amigos, WhatsApp. Ahora también yo creo que eso cambió participar concursos, encuestas, Facebook, pero yo creo que ahora también ha cambiado, se debe ocupar más Instagram para los concursos y ese tipo de cosas, así como comparte, postea, repostea, etcétera, ¿ya? Hashtag y un montón de cosas más, ¿ya? Mantenerme informado, seguir noticias, Facebook. Eso es bien curioso porque la otra vez cuando veíamos las fake news, las noticias falsas, yo les comentaba que por lo menos yo me informo, si bien de manera digital principalmente, leo fuentes, no sé, leo diario en internet, pero antes leía diarios más impresos, siempre he tenido ese hábito de leer diario, pero ahora claramente lo hago a través de internet.
pero la mayoría de la gente, o sea, no sé, en realidad habría que ver encuestas, pero no sé si ustedes no creo que se informen mucho por redes, o sea, perdón, por la televisión o por la radio, qué sé yo. Lo más probable es que ustedes se informen por las redes sociales, ¿ya? Entonces ahí es cuando tienen que ser más críticos, porque es precisamente las redes sociales, no necesariamente en internet, pero sí internet, pero específicamente las redes sociales, donde aparecen más noticias falsas o fake news. Entonces ahí tienen que aplicar todo esto que les comentaba la otra vez, de buscar más de una fuente de información, no quedarse con lo primero que ven. Entonces yo les sugiero que cuando se quieran informar de algo, por mucho que les gusten las redes sociales, darse el tiempo de revisar diarios online, por ejemplo, y no cualquier diario, sino algunos diarios más que sean de más peso, o sea, que sean como, ustedes sepan que la información que está ahí es más o menos verídica, a pesar que a veces son medias tendenciosas las informaciones, pero contrastarlo más de un diario, ¿ya? Para organizar una... Instagram, en ¿Sí? Instagram, para informarme al menos, sigo a la Radio Nostálgica, a Mm. Mega y al de prensa. Ah, Ese. ya. Ujú. Igual ahí es más variado, ¿sí? Al menos igual es un paso. Sí, sí, súper, súper, bien ahí. Sí, porque por lo menos tiene... La nostálgica yo también la seguía, pero no sé si es tan creíble siempre. Pero el Mega, todos esos más tradicionales, lo más probable es que sí. ¿Ya? Juegan mucho con la información. ¿Qué pasó? ¿Cómo? ¿Algo de información? ¿Qué cosa? Juegan mucho con la información, las cambian o la alteran, algo así. Ah, claro, exacto, eso mismo, sí, sí, tal cual. O sea que a veces lo modifican mucho, como que son tendenciosas las informaciones que te ponen, o sea, como que te ponen titulares súper llamativos y después la noticia era otra, entonces juegan con el sensacionalismo, los medios de comunicación, entonces ojo ahí, sobre todo las redes sociales. Para opinar, bueno, para una fiesta, una celebración, principalmente es organizada por WhatsApp, quizá yo creo que ahora ustedes lo hacen por Instagram, o no sé. Para opinar por Facebook, para, bueno, quizás también Twitter puede ser, para ver fotos, Instagram y las generaciones más antiguas Facebook, seguir a famosos, Instagram, compartir viajes, Instagram y Facebook, ya principalmente, seguir marcas, generalmente se hacía en Facebook, pero yo creo que ahora se hace más en Instagram, para compartir fotos, principalmente en Instagram, y la gente más mayor de la generación X y la baby boomer lo hace por Facebook. Y de hecho yo que tengo varios grupos de WhatsApp, de cosas de escritores o cosas, grupos que tengo yo, no sé, de un montón de cosas de grupos, donde hay gente mayor, ellos ocupan mucho, envían, y de hecho como a mí lo que más me causa lata en estos grupos, es que envían muchos videos, fotos y cuestiones, entonces como que te llenan el celular mucho rato, como que cosas súper innecesarias, que yo digo, pucha, eso mismo lo podría buscar en internet si quiero ver algo de eso, YouTube, y lo andan compartiendo por, y encima te ocupan memoria del celular. Entonces, como que, digo yo, no sabrán la generación un poco mayores, no sabrán hacer eso directamente desde YouTube, no sé qué sé yo. Pero, pero entre mi hipótesis sobre eso. Pero en realidad sí molesta bastante. Yo constantemente estoy eliminando videos y fotos de cosas innecesarias, o por lo menos a mí me parecen innecesarias, así como esos saludos que son súper bonitos y todo lo demás, así como buenos días y alguna carita feliz de algo, qué sé yo, pero como que te llenan el espacio y te llenan de memoria. Entonces digo yo, no sé, me lo cuestiono un poco para hacer reclamos. Bueno, ustedes mencionaban otra vez el tema de las funas, ese tipo de cosas. Bueno, quizás por Facebook, Instagram, compartir video. Yo diría más por Instagram ahora, pero antes estaba Facebook, bueno, y WhatsApp, la generación Baby Boomers, para entretención. Mira, eso estaba interesante porque, por ejemplo, acá salía entretención, por ejemplo, YouTube para ustedes, y para la entretención para la gente mayor, su papá o para su abuelo, era Facebook. Entonces, como que cambiaban las plataformas. Y para seguir a políticos, Twitter, y conocer una pareja, Tinder y aplicaciones similares. ¿Ya? Mientras lees, dice, a partir de los usos preferentes de Facebook, ¿qué rol asignan los usuarios a esta red social? Aquí, para esa respuesta, tienen que fijarse, según este gráfico, estos resultados, que Facebook predomina en participar en concursos, mantenerse informado, para opinar, para compartir los viajes, para seguir marcas, para hacer reclamos y compartir videos, y también en algunos casos para entretención. Yo creo que eso, como les decía, ha cambiado en estos 2 últimos años, pero esa era la tendencia del 2018. Eh, Eso principalmente, porque el tema de los baby boomers, yo ya le había comentado un poco la hipótesis que tenía, ¿ya? Entonces quedamos acá, yo la 168 la vamos a ver la próxima clase, estos gráficos de la 169 igual. Esto sí, y con esto cierro, les subí ahora, le había dejado programado un material que no es obligación que lo lean, se lo subí en material de lectura complementaria, pero un libro que me pareció súper interesante,
no lo he leído completo, pero ayer me leí justamente el material que le subí. Le subí una reseña sobre el libro, que está bien interesante porque es un libro, Ojos y Espías se llama, de Tania Joyce, y trata más bien de estas sociedades como cuando veíamos estas obras distópicas, por ejemplo, de Orwell, 1984, ¿cierto? También sí, de Orwell, y también teníamos El Mundo Feliz de Huxley o Fahrenheit 451. Todas estas obras distópicas se relacionan mucho con lo que aquí aparece. La diferencia está que esta distopía, por así decirlo, que nos nombra, en realidad es nuestra realidad actual. Entonces, bien interesante. ¿Ya? Les voy a leer la reseña. Dice, para conocer más acerca del uso que plataformas como Instagram o Facebook hacen de la información que compartes en redes sociales, lee Ojos y Espías. Este libro está en la biblioteca escolar del Mineduc. No se puede descargar, yo intenté descargarlo, no se puede porque está con derechos de autor, pero si ustedes ingresan a este enlace de la biblioteca escolar, si les interesa el libro, lo quieren leer completo, tiene como 150 páginas, una cosa así, poco menos, así que rápido de leer, pueden encontrarlo allí y lo leen en línea, ¿ya? O lo pueden, sí, se puede leer en línea y tienen que ingresar con su root sin dígito verificador, solamente antes del guión. Y la clave es CRA123 que aparece ahí mismo en esta página, ¿ya? Entonces, este libro habla de cómo te controlan y por qué debemos saber que a través de las redes sociales, a través de los medios de comunicación y otro tipo de cosas que se van mencionando acá como series, hechos históricos y noticias que parecen interesantes, la misma fake news, nosotros vamos dejando huellas digitales. Entonces, esa información a veces vendida, por eso tienen que poner ojo, y uno a veces como ni siquiera lee estas, cuando te dice políticas de privacidad, como que aceptas, no sé, vender tu información o que tu información sea proporcionada a, etcétera, etcétera. O sea, como que la gente no lee eso. Entonces, en el fondo, muchas veces le estamos regalando nuestra información personal, en el fondo, ¿cierto?, a estas instituciones. Así que ojo con eso. Entonces la autora nos instruye sobre cómo nos vigilan en Internet, esta suerte como de panóptico o del gran hermano que hablaban estos libros distópicos, ¿ya? Sin que nos demos cuenta, y sobre los métodos del control que repercuten directamente en nuestra identidad personal y social. O sea, es importante. Yo creo que un libro es súper interesante. Yo creo que para el próximo año voy a intentar que lo demos como libro de la lectura complementaria porque me parece muy interesante, pero ustedes podrían leerlo. Si es que tienen un tiempo, me parece súper bien, ¿ya? Por lo menos para que lean la reseña, y le subí las primeras 10 páginas del libro, que fue lo único que encontré que se podía descargar. ¿Ya? Esto lo seguimos viendo en la próxima clase. Y respecto a los grupos, necesito que hoy día dejemos a un encargado del curso que me envíe en un Word eh, el nombre de todos los grupos y sus participantes. ¿Y qué van a tener que hacer en el grupo? Pongan atención. Les repito, igual que al principio, se va a promediar con la evaluación formativa. La evaluación formativa valía 65, ahora va a valer 32,5. El otro 32,5 va a ser este trabajo, que lo van a empezar a hacer en clase, en grupo, la próxima clase, y quizás si le falta tiempo le doy el próximo lunes y me lo entregan la próxima semana. ¿Ya? Tienen que resolver estas actividades, un párrafo mínimo para cada respuesta, la ¿Cuándo se 1.1, entrega, profe? No escuché bien. la próxima semana. Ahí tenemos que buscar una fecha, pero la próxima semana, ¿ya? Lo más probable es que después de la segunda clase de la próxima semana, ¿ya? Tienen que hacer toda esta, 1.1, qué sé yo, hasta las 5, ¿ya? Y después, esta parte de producción, vamos a hacer lo mismo, pero no van a hacer un video, me van a tener que crear un ensayo en grupo, ¿ya? Todo esto se hace en grupo, lo de las preguntas y el ensayo, que le voy a dar la pauta en la próxima clase, ya tienen que escoger un tema de los que aquí aparecen, por ejemplo, sobre el uso de las redes sociales, pueden escoger el tema del bullying de las redes sociales, del plagio, de las noticias falsas o fake news, de la estafa por redes sociales, de la suplantación de identidad o cualquier tema asociado a las redes sociales. Ya el ensayo va a ser mínimo de una plana, máximo tres. Ya plana es por un lado de la hoja, ya. Eh, ya en tamaño, bueno, y le doy todas las indicaciones, tamaño, letra, o sea, en Word, letra Times New Roman, ¿cierto? Hoja, cierto tamaño oficio, ya, pero ahí se los doy todo eso, ya, y los grupos van a ser máximo de 3 personas, máximo 3, pueden trabajar de a 2 o individualmente, ya. Entonces, repito, el trabajo grupal tiene esta primera parte, que es el desarrollo de estas actividades que aparecen acá, ya, que tiene que ser mínimo un párrafo cada respuesta, no tan breve, en el fondo tienen que explayarse, y en la producción elaborar un ensayo de 1 a 3 páginas, o sea, de 1 a 3 planas, perdón, sobre uno de los temas que aquí aparecen. ¿Ya? Y eso igual se lo explico en mayor detalle la próxima semana.
¿Alguna duda? ¿Queda claro entonces de qué trata? ¿Qué ¿Sí? página es? 171 del libro. Profe, tengo una duda. Sí, dígame, ¿sí? En, en ese cuadro que nos mandó con las notas, ¿esas son las notas ya sumadas con la prueba anterior? No, no, porque a ver, es que son cosas distintas. La evaluación 1, la primera nota del libro, a ver, ustedes van a tener 3 notas del libro durante este año, ¿ya? La primera nota era, acuérdense, todavía tengo que subir algunas notas de los trabajos, ¿ya? Pero era la evaluación formativa 1, que se promedió con el libro, ¿cierto? De ensayo sobre la lucidez, o sea, perdón, ensayo sobre la ceguera y rebelión en la granja, y con el 25% de los trabajos. De eso salía la primera nota del libro. Respecto a ahora, esta es la segunda nota, es la evaluación formativa 2, que valía el 65%, pero como les dije, vamos a hacer este trabajo recuperativo, entonces la prueba va a valer 32,5 y el trabajo 32,5. Va a haber una autoevaluación, que yo se las voy a subir en la semana, que va a valer el 10%, y los quiz vale el otro 25%. Se suma todo eso y sale la segunda nota del libro. Y la tercera nota es lo mismo, pero con lo que hagamos después que terminemos con todo esto. ¿Ya? ¿Y cuándo sabremos esas notas? Me refiero. Eh, Demoré a revisar todo eso, así que estoy haciendo lo posible para verlo esta semana, pero en todos los cursos tengo que hacer lo mismo, entonces igual me demora, ¿ya? Pero le voy subiendo de a poco, ¿ya? Por ejemplo, ya le subí la evaluación formativa 2, bueno, y las que le he subido de la 1 y las pruebas, pero los trabajos yo creo que me están demorando más tiempo, ¿ya? Porque hay que revisar uno por uno y es desarrollo, así que toma más tiempo. Pero los quiz, yo creo que los quiz, los promedios los van a tener listos esta semana, ¿ya? Así que eso sí se lo subo, ¿ya? Y el trabajo, bueno, este trabajo me lo tienen que entregar la próxima semana, ¿ya? Eso principalmente. Profesor, ¿Sí? ¿Sí? eh, ¿te puedo pedir un favor? ¿Podríamos volver a mostrar la página 171? Ya, a ver. Muy bien. ¿Pero no tienen el libro? ¿O si lo tienen? Yo no tengo el libro. Yo voy a Ya, sacar voy a aprovechar para sacar. ya, de todas maneras, yo sé este material lo tienen en el Classroom. Está como guía 17, ¿ya? Para que lo revisen. Está en el Classroom, lo pueden descargar, ¿ya? Porque ¿Eh? estoy intentando que cargue ahora, pero como que no me carga mucho. Ya se puso lento, pero está ahí, está en la guía 17, que es la última guía que le subí. En el Classroom está súper ordenado, así como que está como por ejemplo, está por tema, está todo por tema. Si ustedes van al Classroom, donde están las guías de la clase, está la guía 17, el material que estamos revisando hoy día y que empezamos a revisar la semana pasada. ¿Ya? ¿Alguna otra duda? Respecto si lo que me preguntaban de la evaluación formativa 2, es la nota de la evaluación formativa. Acuérdense que el porcentaje se calculaba y se lo subirá también la tabla por porcentaje de logro. Entonces, el porcentaje de logro se asocia a la nota. ¿Ya? Entonces, a veces puede haber un porcentaje de logro de cierto grupo que tenga la misma nota, pero por el porcentaje de logro. ¿Ya? Eso, pero se puede subir con el trabajo, ya y bueno, y con el promedio de los quiz, que los quiz le ha ido bien, así que yo creo que están bien ahí, y la autoevaluación, que yo creo que la mayoría les va a ir bien, porque bueno, ahí depende de ustedes Un cómo se poco de autoevalúen. prueba. Tranquilo, si les va a ir bien, se van a subir igual. Ya, bueno, así que tranquilo, van a subir, no creo, de hecho no, los que tienen rojo, pónganse las pilas con este trabajo, ¿ya? Y eso les quiero pedir, que por favor, ¿quién me podría enviar hoy día en Word todos los grupos? ¿Quién podría hacer eso, por favor? Tendrían que enviarle todos los grupos, por ejemplo, los nombres de quienes son los integrantes, ¿cierto? A alguien del curso y que esa persona me lo haga enviar en un solo archivo, en un solo Word. ¿Quién podría enviarme? ¿A quién dejamos a Yo cargo? opino que la presidenta. No, pero ¿quién es la presidenta? Pero quiere ella, pero no obliguemos a alguien. ¿Quién quiere? ¿Quién puede? ¿Quién se ofrece para Profe, hacer y eso? si cada uno le manda un correo nomás con el grupo. eh, que me va a quedar más desordenado, más que en un solo archivo. Pero igual puede ser una opción. Pero ninguno quiere o ninguna quiere ayudarme con eso. ¿Ninguno puede? ¿O ninguna? Si en realidad cada grupo que le envíen los nombres de los integrantes a la compañera o compañero y me lo envían en un solo archivo. Es solamente eso. ¿No? Ninguno se ofrece. Ya, bueno. Y entonces hagámoslo así. Cada grupo durante el día, sin pasar de hoy día, por favor, me envía quiénes son.
ya los integrantes de cada grupo, ya yo después lo ordeno. Ya, entonces les repito, máximo 3, pueden trabajar de a 2 o individualmente. Yo les sugiero trabajar de 3, sí, ya. Con el tema hay que mandar el nombre y el tema. Si quieren el tema todavía no, si ya lo tienen claro el tema que van a trabajar en el ensayo, súper bien. Acuérdense que tiene que ser uno de los que aparece en la página 171 o algún tema relacionado con las redes sociales. Si ya lo tienen listo, me lo pueden enviar, si no, durante la semana lo escogen, ya no hay ningún problema, ¿ya? Pero sí me interesa que hoy día esté claro quiénes son los integrantes del grupo, ¿ya? Eso, chicos, chicas. Ah, y lo otro que hoy día les voy a subir la clase grabada en un rato más, donde voy, para que no perdamos tiempo explicándolo en clase, donde voy a explicar en detalle cuál era la alternativa correcta, por qué se equivocaron y todo ese tipo de cosas, ya que expliqué al principio. ¿Ya? Eso principalmente. No sé si llegó alguien más que no me dijo presente. A ver, déjenme un segundo. A ver, ¿quién llegó después? ¿Llegó alguien atrasado o no? Llegó, por ejemplo, Sebastián Ardiles, ¿no? Alejandro Barahona, Constanza Bassi. ¿Llegó alguno de ellos? Sí, yo sí, profe. Sebastián ¿Quién Ardiles. Yo también, profe. Sebastián y Constanza, ¿o no? Sí, Ya, Constanza. muy bien, muy bien. Alejandro Barahona no ha llegado, ¿cierto? ¿Lo ven por ahí? ¿No? Cairon Castelli llegó. Cairon tampoco. Ya, y me queda Alfonso Pérez tampoco. Sí, profe, Ah, ya, muy bien. presente. Y Francisco Soto, gracias. ¿Y Francisco Soto llegó, no? Francisco Soto, ¿no lo ven? Ya. Bien, chicos. Eso entonces. ¿Quién me escribió en el chat? A ver, antes de cerrar. Ah, ya, Javiera. Ya, muy bien, chicos. ¿Alguna duda, alguna consulta? ¿Todo claro? Les voy a dar tiempo de esta clase y de la que viene para avanzar. Ya, pero para el tema del ensayo, no creo que alcancen a terminarlo en clase. Ya, así que ahí les voy a dar la pauta y todo lo demás. Eh, pero sí o sí, entonces a lo mejor van a tener que darse un tiempo de trabajar en grupo en algún momento externo. Ya, pero la idea es que puedan entregar un buen trabajo. Confío en ustedes. Cualquier duda me van diciendo durante las clases. ¿Ya? Eso, espero que le haya servido la clase y más tarde entonces les subo la retroalimentación de la prueba. Ya, Eso, profe, gracias. cuídense, igual, chau, Chao, chau. profe. Chau, Gracias. chau, chau, Chao. chau, 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 Chao, profe. chau, que esté muy bien, chau, chau.